situación donde ese pastor pues se alejó. Y en el momento que se alejó al otro día, los líderes, los ministros, dijeron, ¿sabes qué? Ya deja de ser culto de barrio, las cosas van a cambiar. Ah, caray, ¿pero por qué? Pues si voy por la gente allá en la calle, ¿por qué no? No se va a hacer. Pero yo lo seguía haciendo. No Sí. por desobediencia, sino porque es algo que Dios me llamó a hacer. Cuando De los hombres invisibles hoy en día, que la gente se preguntará cómo hombres invisibles. ¿Sabías que hay hombres invisibles? no, ¿No sabías? Pues sí hay hombres mm, invisibles. nomás eran Y, películas, y en las caricaturas dan los superhéroes. ciencia Pero, ficción. pero si te dijera que hoy en día hay hombres invisibles aquí en la Tierra, ¿qué me contestarás? Pues no es posible. Pero si es posible, sí los hay. Y esto quiero meterlo como referencia a historia, a una historia que habla la Biblia, que lo voy a desglosar un poquito, pero que hoy en día en la realidad está plasmado también aquí, O sea, que te estás refiriendo a lo espiritual. a lo espiritual y a lo terrenal, Mm, a las dos. Y es que las personas invisibles son aquellas personas que podemos ver que están en situación de calle, personas que no tienen un lugar donde vivir, que están en la calle y que son personas invisibles ante la sociedad, que los podemos ver, pero no hacemos nada o no queremos ver que están ahí. Se vuelven un retrato del lugar, ¿sí me explico? Y esas son personas invisibles que hoy en día eh, pues se ve mucha gente en la calle y hay muchas personas que ayudan a ese tipo de personas. como cuando escuchamos tú y yo a una persona que dice que hay muchas personas, como mucha humanidad, Hay muchos muchos humanos humanos, pero con poca poca humanidad. humanidad. ¿Por qué? Porque no ayudamos a la gente que debemos de ayudar. Hay gente que sí ayuda, hay gente que no ayuda, hay gente que ve a ese tipo de personas en un concepto muy diferente, como Ujú. un, no, pues está así porque no quiere trabajar o porque no quiere salir adelante o porque pues por flojo no quiere hacer nada de su vida y no es así, muchas veces no es así. No, Hay personas que se vuelven invisibles por un proceso y un problema. sí. Entonces, Y no también todo gira alrededor de las drogas. Hay gente que no por las drogas cayó, puede haber sido por otras circunstancias. sí, pues viene la ansiedad, viene Ni depresión, modo que tú no sepas, o sea, tú has salido a la calle a predicar, has hecho cultos de barrio, has predicado la palabra fuera de una iglesia, o sea, en la calle, donde se ve. sí, es donde está el campo de batalla en la calle. Ahí en ese campo hay personas que están en situaciones no por, ajá, no como dices tú, no por drogas, sino por otras situaciones. Que en una ocasión me tocó que estaba predicando en un culto de barrio y el espíritu, miré a un joven que iba pasando por la banqueta y el Espíritu Santo me habla y me dice, háblale, dile que venga. Le hablé, le dije que viniera, no quiso venir. Me dijo que no. Entonces el Espíritu Santo me habla y me dice, Ujú. ve tú. Entonces Mm, fui, entonces, perdón, le digo, oye, ¿cómo te llamas? Me llamo Víctor. Siempre se me ha quedado grabado porque sí estuvo muy bonito ese encuentro. sí. Y me dice, me llamo Víctor. Entonces me dice el Espíritu Santo, dile que él es un hijo pródigo y que quiero que regrese a mi camino. Entonces le dije, dice el Espíritu Santo de Dios que tú eres un hijo pródigo y que quiere que regreses a su camino. Entonces él estaba fumando y tiró el cigarro y sus ojos se le empezaron a llenar de lágrimas. Entonces, eh, ya le pregunto, ¿cómo te llamas? Víctor. Y él se miraba con su ropa bien, ya un poquito sucia. Este, y estuvo bien tremendo porque después de fumar empezó a llorar. Y en eso el Espíritu Santo me dice, dile que vaya y le pida perdón a su familia porque lo quiero restaurar. Y le dije, dice el Espíritu Santo de Dios que quiere que vayas y le pidas perdón a tu familia que te quiere restaurar. Y se Viviendo en quedó, la calle, fíjate. y se quedó serio, pero no sabíamos todavía, pues Sí, realmente. no Y le dije, sabíamos. ¿dónde vives? ¿O dónde te estás quedando?
No, pues aquí atrás de la barra, en un lote baldío. En la calle. Entonces, fíjate, él estaba siendo invisible ante la sociedad, ante el hombre, pero ante Dios no era invisible. O sea, él buscaba algo de él que se acercara otra vez a Dios para restaurarlo. ¿Quién hace eso hoy en día? Nadie, nadie lo hace. Entonces, fíjate las especificaciones de Dios. Él es mi hijo pródigo, dile que regrese, que pida perdón porque lo quiero restaurar. Entonces, son cosas que es lo que Dios hace. Dios hace que la persona se vuelva a Él, pero si la persona quiere. Entonces, hubo unas condiciones, porque a veces Dios nos condiciona, haz esto para poder hacerlo otro. Y hoy en día hay mucha gente... Y es para beneficio, porque Dios no condiciona por ser un Dios malo, para aclararlo también para las personas que son inconversas, ¿verdad? Que no conocen esto de que, ay, Dios es un Dios malo, no es una condición para condicionarte, simplemente es hay una algo. Condición por tu condición en la que estás. Exactamente. Entonces, es como, estás así porque estás pasando esto, pero mira, deja de hacer esto o haz esto para que eso cambie. Esas son las condiciones de Dios, son condiciones por la condición en la que tú estás. Entonces, hay mucha gente, hija pródiga o hijo pródigo, que la misma sociedad te vuelve invisible, te condena, te rechaza. Hay de alguien que quiero que hablemos y que marcó mucho nuestra vida. ¿Quién? Cuando fuimos una noche, bueno, para las personas que no te conocen, pues has hecho cultos de barrio. Para la honra y gloria de Dios salió a hacer cultos de barrio, salió a predicar. Pero oramos por milagros, sanidades, revelación, ciencia. Una locura. Ajá. Y sí, la gente también, hay personas que no te conocen y tiene, pues ahora sí que para que conozcan también un poco de ti, de por qué nos encontramos a tanta gente afuera, por qué tienes experiencia o cómo le haces o cómo es que platicas tantas cosas, pues es porque tú o sea, te gusta también. Sí, pues es el llamado que Dios me dio de evangelista. De ir a predicar a las calles. Aparte de las iglesias, a mí me gusta predicar más en las calles, más en el barrio. ¿Por qué te gusta predicar en las calles? Porque me gusta predicar en las calles, porque es algo que Dios hacía. ¿Qué te atrapa en las calles? ¿Qué te atrapa de las calles? ¿Qué hay en las calles? Pues en las calles me atrapa que hay gente que necesita conocer a Dios, que necesita salir del anonimato, que necesitan salir de lo invisible a lo visible. Ahora, a lo que yo te he visto, porque, o sea, no es para atacar a nadie ni nada, pero hay personas que no van a llegar solas a la iglesia, o sea, son muy pocas, donde se debe salir de las cuatro paredes, ¿verdad? Sí, la iglesia es un campo de preparación donde uno se prepara. El hospital. Ajá, tienes conocimiento y reparas cosas y cosas del alma. Entonces, te prepara la iglesia, te prepara estar ahí, te prepara la palabra, las oraciones, el ayuno. Hablando en parábola es salir por los enfermos, llevarlos al hospital, que es la iglesia, y restaurarlos, ¿no? Sí, restaurarlos y sanarlos. Pero para hacer eso, sí uno tiene que tener el llamado. No nada más es ir a predicar y ya no, porque predicar en las calles no es para cualquiera. Pero tú sabes que hay personas que tienen llamado y aún así no salen. Sí, ahí porque es de valientes, es o sea, de valientes. Cualquier cosa valientes. salir a la calle. Sí, ahí en esa situación es más de valor y de confiar en Dios, de que Dios está contigo realmente. Porque si tú sales y tú realmente crees que Dios no está contigo, porque no estás haciendo algo que no deberías de hacer, o porque no lo crees, entonces cuando tú sales a la calle, tus palabras son vanas. O sea, eso es mortalidad, no tiene efecto porque no va el Espíritu Santo contigo. Entonces, cuando los que predicamos en la calle y que vamos a predicar en las calles y los hermanos que van y dan comida y ayudan en la calle es porque Dios los llamó para eso. ¿Por qué? Porque ir a la calle a predicar vas a ir con la gente que son rechazadas por la sociedad.
O sea, gente que los ve en sus carros y los denigran porque están ahí pidiendo dinero, porque a lo mejor por una situación, sea de droga, sea económica, sea de familia, sea de varias cosas, están en la calle. Entonces tú no sabes en qué situación está ahí, por eso son invisibles, porque están, pero uno no los ve. Uno no ve la situación en la que están. Sí, pues puedes pasar, ir en tu mundo y pasan desapercibidos, ¿no? O sea, pasas y puedes ver una persona en situación de calle, vagabunda, como pues, se les menciona, ¿verdad? Y pasas y a veces uno va enfocado en sus cosas que pasan desapercibidos. Sí, y no te das cuenta. Y hay gente que se da cuenta que están ahí, pero ahí es donde va el rechazo. X, como dicen, X. X y el rechazo de, está así porque quiere. Pero, ¿sí me explico? O sea, hay gente que dice eso, está ahí porque quiere, porque trabajo hay, sale adelante, y no es así. Es tanta la atadura que están así. Eso es espiritual, eso ya es el demonio. O sea, si tú estás bien, ¿va? Como persona y te estás bien en tu trabajo y altas y bajas, como quieras verlo, porque yo también sé de la vida. Hay veces donde lo espiritual es más fuerte que lo terrenal. De hecho, lo espiritual es más que lo terrenal, porque lo que está hecho de lo que no se ve. Entonces, lo espiritual existió y existe primero. Entonces, la gente puede decir, no, échale ganas y sabe la busca. Y yo, sí se puede, claro que sí. Pero hay gente que tiene un llamado espiritual y un llamado de parte de Dios que hay una lucha. Tú no sabes espiritual. A quién puedes tener ahí enfrente. Exactamente, tú no sabes si está un pastor o está un hijo pródigo ahí caído. Y punto. Recuerda, o una persona, o como videos que hemos visto de un pastor que sale a dar comida a las calles aquí en Mexicali, que Dios lo bendiga a ese pastor, que lo siga bendiciendo. Se me olvidó su nombre, el pastor, pero yo creo que muchos lo han de conocer, es muy famoso aquí en Mexicali. Porque el hijo pródigo, ¿no? ¿Quién es? No. Ay, se me olvida el pastor, pero ese pastor es de la colonia Hidalgo. Y muchos lo han de conocer, que él sale a dar comida. El buen samaritano. El buen samaritano, porque es. Sí. Y él sale a dar comida a los de literal, es una gran bendición de Mexicali, la verdad. Y él sale a dar comida a los que por nadie no da nada por ellos. O sea, hasta hay gente, hasta con mosqueados, gente mal, borracha, hasta también borrachos, drogados. O sea, sí, es que hay de todo en la calle. Tú no sabes a quién te puedes, hasta si es una persona que tienen buscándola años. Y sus familias ya ni los reconocen del mal estado en el que están. De hecho, ese pastor le pasó, creo que salió un video donde, gracias a que Dios se deja usar por Dios y que tiene la valentía de salir a la calle, encontró una persona que lo estaban buscando en otra ciudad. Sí, el poder de las redes, Dios lo manifestó ahí, qué bueno. O sea, algo así pasó, pero tú no sabes a quién puedes encontrarte en la calle. Si es una persona que la está buscando y Dios te quería usar y no lo hiciste. Sí, es falta de empatía ya de la gente. Y eso es lo que se ve viendo, al menos aquí en Mexicali, la empatía ya está a tope con la gente. O sea, ya la gente no tiene empatía. Ya la gente reacciona por impulsos, muy poquitos. Y hablando de todas las religiones y de todo el mundo, muy poquitos ya. Gente conversa e inconversa también, porque también habemos cristianos que pues sí, pues no hacen la voluntad de Dios como debe ser. Hubo una persona donde, hablando de eso, de los hombres invisibles, que nos encontramos de eso iba a hablar, pero quería un poco hablar de ti para que también la gente te conozca, ¿no? Pero alguien del que quería que habláramos era de una persona que literalmente una persona que era invisible. Sí. Invisible afuera de un Oxxo, invisible. A ver, platícale a la gente. Sí, que salimos de un culto de barrio y... No, desde que salimos de casa, ¿qué llevábamos en el carro? Ah, ok, ¿qué llevamos? Sí. Pues llevamos ropa para regalar. Llevamos ropa para regalar y fuimos... Sacamos unas cosas de casa. ¿Y qué te dije yo? Quisiera que se la regaláramos a alguien que lo necesite. Sí. Una persona, no sé, te dije, vamos a ir a culto de barrio, no sé, pero que Dios si ponga... es ahí o no, pero lo vamos a regalar. Sí,
y que salimos y miramos a un varón que estaba fuera de un Oxxo, güey. Fuimos al culto de barrio y nada, no había nadie, Ajá. o sea, terminó, eran, de hecho, ese día hubo Sí, muchos niños, fue un culto de barrio para allá, para el lado de allá de la 11 para de allá la atrás de la 11 11. para aquellos lados. Y ese culto de barrio hubo muchos niños. Mm, sí, Y sí, ya. terminó y nada, no había señoras, eran muchos Sí, para niños. regalar la ropa, pues. Sí, pues no, terminó y todavía no hubo alguien. Y nos fuimos, ya era noche. Sí, eran como las 9:30, Y era 10. tiempo de frío, ¿verdad? Ajá. Sí. No, 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 era, bueno, era como en septiembre, que estaba casi pegando para el frío, Porque porque traía estaba una camiseta fresco. verde. De Ah, hecho, está sí. la foto ahí en el sentido de eso. Ah, sí, cierto, pero estaba bien el clima, no Sí, estaba tan y caliente. pasamos y estaba ese varón ahí, así como vagabundo, pues, Y que te pero, dije, mira, ajá, que estaba miré a vendiendo. alguien, regrésate. Y todavía dimos la vuelta, no llegamos de una. O sea, fuimos y dimos la vuelta, todavía sí, a ver si todo bien, pues, porque hay personas que llegas y se van, Ajá, se asustan también, ¿verdad? sí. Pobre gente. Sí, que estaba vendiendo ahí ropita y nos bajamos. Bueno, me bajé, Ajá. le dimos la ropa y oré por él. Primero te bajaste Y, ofreciéndole agua. Traemos agua, acuérdate. Nos sí, quedó agua y agua torta, y una nos torta. quedó torta, nos quedaron porque ese día llevaste porque los niños te pidieron, porque Ajá, en los cultos de barrio ha pasado que se acercan niños. Pues no sí. se pusieron los niños a decirte lo que querían tortas y les llevaste tortas. No, y tacos de frijol. Y tacos también de frijol. Ajá, Pero en esa ocasión querían tortas. sí, Y les llevaste tortas y pues no es casualidad, pero sobró. sobró. Repartimos lo que queríamos repartir y regalamos todavía y sobró. Sí, sobró para él. Y le dimos la Y, ropa pues era un hombre invisible que era rechazado porque no sabía nada de su familia ni nada y era cristiano. O sea, era un hijo sí, pródigo, cierto, acuérdate. era una persona, pero platica de la detalle a la gente, una persona que se miraba mal, mal, Sí, mal, sí, o sea, mal. se miraba mal como vagabundo. Y vendía cosas, pero eran cosas que se encontraban en la calle. Ajá. Las revendía. Sí, cositas que se encontraban en la calle, ajá, todas sucias, todas mal, pero pues quería salir adelante el varón. Quería para comer. Y le dimos las ropas, de hecho se la llevamos Ese a señor donde ese se día estaba lloró. quedando, donde se estaba quedando a vivir, se la Ahí les voy llevamos. a poner si se puede, igual en la página si se meten, ahí lo van a ver, pero les voy a poner una imagen de qué persona es, de la que le estamos hablando. Sí, y se la llevamos. Y cuando al otro día le llevé despensa Sí. y oré por él y ya me comentó que era cristiano, que Pero era caído. coméntales dónde vivía, Y cómo estaban las condiciones en las que vivía, la experiencia que viviste, lo que viste al orar por él. sí, o sea, es a lo que iba, pues que cuando llegué ahí, oré por él, me metí a su cuartito porque vivía en un cuartito donde una señora rentaba cuartos. Sí. Y en ese cuarto, pues estaba lleno de cucarachas, gusanos, estaba bien. Pues ahora sí que como una persona en esa situación, pues vive. Yo no fui, pero Sí, con lo que me platicaste estaba llorando. sí pues sucio, apestoso, mal, eh, comida podrida. O sea, estaba viviendo prácticamente en algo inhumano, pues. Sí. O sea, en algo, la señora le rentaba, pero el que estaba ahí, pues tenía todo sucio, basura, o sea, prácticamente muy mal, pues Como mal, si mal. estuvieras abandonado, ¿no? Pues estaba Sí. abandonado, o sea, él vivía de la calle. Entonces ya le pregunté su nombre y quién era y empecé a orar por él y empezó el Espíritu Santo a caer en él porque empezó a temblar y ya me dice, no, yo era hermano. Empezó a llorar mucho y ya me dijo que él era cristiano. Él era cristiano, pero que tenía ya tiempo que se alejó. Y no Entonces, sabíamos cuando la vimos por primera vez. sí, no, es que no te sabes a quién te vas a encontrar en la calle, tú no sabes. O sea, no sabes si te vas a encontrar a un ex pastor, a un ex padre católico, mormón, tú no Tú sabes no pues a quién vas a sabes. estar, a quién te vas a topar enfrente, tú no sabes. Nada más la gente juzga por juzgar. O sea, ya la gente que va a la calle, que vamos a la calle, sabemos la consecuencia de, o sea, de lo que nos vamos a encontrar, pues
porque hay asesinos, hay violadores, hay gente que pasaron hasta de lo que no y nos vamos a encontrar ese tipo de personas. Y ese hermano, ese varón era un cristiano, una persona que conocía a Cristo y se alejó. Impactó mucho tu vida, ¿verdad? Sí, se alejó Mucho esa y persona. iba, le llevaba despensas, ya un día donde ya no lo encontré, ya no estaba ahí. Porque para los que no saben, gente, pero mi esposo ese día que oró por él, nos fuimos bien, sí, ya nos veníamos bien gozosos porque se fue a predicar la palabra a la calle, hubo niños, se oraste por niños ese día, nos veníamos bien con gozo, pero traíamos ese pendiente de dar esa ropa porque a lo mejor para las personas a lo mejor puede ser basura o que no sirve, pero para otros es bendición. Sí. Y mi esposo oró por él, se le dio alimento y le dijimos, ¿qué tal? Sin igual de vender lo que estás vendiendo, mejor vendes esto. Y se le dio la ropa, era ropa muy buena, la verdad. Y Buenísima, muñecos de peluche. sí, había de todo ahí y Sí. todo en muy buen estado. Cuando regales algo, regálalo bien. Sí, hay que darlo bien, no hay Hay que que dar darlo basura bien, ni caciqueado el asunto, ni porque me roto. ha tocado que en una iglesia que estuvimos, acuérdate que comprabas la comida, un taquito así bien, de que ¿cuánto Se, cuesta? No, pues 60 pesos la orden, y salías con más hambre un porque bien, churrito, ¿no? Que así se mire la bendición de como si Dios. Dios no proviera, pues, Sí, así de que no, porque pues hay que hacerlo tenemos rendir. un Dios que provee. Entonces sí, hay que dar las cosas bien, hay que hacerlo bien. Entonces, no quedó ahí, no quedamos conformes. De hecho, te subiste al carro y te bajaste y le preguntaste que si dónde vivía, que era de él, qué más hacía. O sea, no te quedaste con nada, simplemente orar por él ese día y orar, darles alimento. No, pues le di seguimiento, Queríamos seguimos ahí. seguirle dando Ajá, alimento y darle ese trato, ¿no? sí, Pues no te acuerdas que le dijiste que si dónde vivía y lo perseguimos y caminando, él se fue caminando, siguiéndolo porque no le entendíamos dónde vivía. ajá. No era de Este, aquí, era de Guadalajara. Fíjate, y estaba radicando ahorita en Mexicali. Sí, Entonces, y le íbamos a subir al carro, pero no quería porque traía su bolsa llena de chácharas. Y porque sí, se llevó las chácharas que nosotros le traíamos y todo. Entonces él fue caminando, era como a 2 cuadras que vivía del Oxxo. sí, estaba a 2 cuadras. Y fue cuando ya nos dijo dónde vivía y fue cuando le seguiste dando el seguimiento y al siguiente día le llevaste despensa, ¿verdad? Despensa, se le llevó comida, fue cuando se oró por él. Y antes de todo eso, cuando se estaba orando por él en el Oxxo, fíjese que por eso estamos hablando del hombre invisible. La gente hacía caras cuando estabas orando por él, porque yo me quedé en el carro y en el carro estaba observando todo alrededor y la gente pasaba y hacía caras como casi la gente a veces te habla con las caras que hace, casi diciendo, ¿estás orando por él? Ni no es nadie. Sí, uno ya está acostumbrado a ver eso porque uno se la lleva en la calle. Pero si es la gente, ¿dónde está la empatía? La O sea, gente volteaba y hacía cara como que estás orando por él, por ese, casi por ese que no vale nada. no tiene remedio. O Así piensa Dios, la gente. o Dios, ¿dónde está Dios? Así piensa la gente hoy en día. Y cristianos y no cristianos así piensan. Así el demonio se ha apoderado de ese tipo de personas que no tienen al Espíritu Santo dentro de él. Así es la realidad. Puede Y ser la gente muy buena y sí, pero si no tienes al Espíritu Santo de Dios, es no, temporal. eso es vano, porque Y, después lo vas a andar reprochando. y luego es temporal, a veces son buenos y a veces no, y depende cómo se sientan ese día, ¿no? Uh -huh. Y hay una pregunta que te quiero hacer. Este, ¿Qué piensas tú de las personas que dicen, ¿y dónde está Dios? Ese que está en la calle. ¿Qué piensas tú como evangelista? O sea, ¿qué piensas tú de ¿Dónde ese? está Dios? ¿Por qué está ahí en esa situación? Sí, Pues que yo lo que pienso y lo que sé sí. es que está libre albedrío. O sea, hay personas que por sus decisiones están ahí, están donde están, pero no porque quieran hacerlo, sino porque hay una lucha espiritual. Dice la Biblia que el diablo viene a robar, a matar y a destruir. A robar, a destruir y a matar. O sea, él viene a robarnos todo. Y después nos mata. A lo mejor no literalmente, pero mata todo. Uh-huh. Los sueños, las aspiraciones de salir adelante, todas las cosas. Entonces, lo que quiere Satanás es vernos en la calle, uh-huh, vernos mal. Uh-huh. Y
La pregunta, ¿dónde está Dios? Dios ahí está. Dios ahí está. Aquí la pregunta también sería, ¿qué estamos haciendo nosotros para ayudar a esas Porque personas? también Dios por eso nos da dones, por eso da maestros, evangelistas y todo, y cada quien tiene su llamado. ¿Dónde están los instrumentos? Que somos nosotros. Ahí es donde uno que tiene el llamado, perdón, de ir a predicar a las calles, es ir a buscar al perdido. Como ese pastor del que estamos hablando, el buen samaritano. Él es un ejemplo de instrumento de Dios Sí. que va y busca la calle y ayuda al más necesitado. De hecho, he mirado videos donde los les da el seguimiento, porque también existe el libre albedrío, y les dicen que vayan a la iglesia donde están y los viste y los baña y todo. Sí, porque uno puede ayudar, pero uno no es el que decide por la gente. Ahora, a lo que me refiero el Espíritu Santo también, que tiene que estar el Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros, es porque el Espíritu Santo es el que convence, dice la palabra, no uno. Uno no hace cambiar a la gente. El que hace cambiar a la gente es el Espíritu Santo. Entonces, si volviendo a la pregunta de acá, ¿dónde está Dios? Dios está ahí, Dios está con nosotros, Dios está con la gente que ha recibido de Él. Dios está, el Espíritu Santo está dentro de nosotros y de aquella persona que lo recibió a Él. Ahí está Dios, ahí está Dios. Si yo veo a alguien, ¿dónde está Dios? Aquí está dentro Yo de me mí. imagino que tú también has visto esa clase de preguntas hasta en redes sociales, en comentarios de gente que está en situación de calle y lo que comentan las personas, y dónde está Dios, hasta con gente que, por decir, de Haití y todo eso, y le echan la culpa a Dios y dicen, ¿y dónde está Dios con esa gente que está muriendo de hambre y que todo Es que eso? eso ya son muchas cosas Como tú una vez me dijiste, Dios dejó riquezas. porque Dios, es a lo que iba, Dios dejó riquezas en todo el mundo para que el mundo no fuera pobre. Pero entra la avaricia, muchas cosas que pues va a existir siempre hasta que Cristo venga. O sea, hay muchos magnates millonarios que tienen para comprar muchos países y que el hambre se acabe, pero no lo van a hacer, no lo van a hacer. O sea, hay personas aquí en México o aquí en Mexicali que tienen mucho dinero, que pueden romper hasta la pobreza, pero no lo van a hacer. ¿Qué le ¿Por qué? aconsejas a Porque las, la avaricia, pues, qué le aconsejas a las personas que tienen un llamado que de tienen eso? un llamado, Sí, de evangelistas. que salgan a la calle a buscar, porque era lo que hacía Jesús. Dice la Biblia que él vino a buscar lo que se había perdido. Y no evangelistas también, que Dios les da el sentido de Que salir. Dios le dé, pues sí. O sea, es que el llamado no es el título. O sea, no es el título. El llamado es lo que Dios ya depositó en tu corazón. O sea, el llamado del título lo tiene el que no es. El que es pastor lo tiene cuando ni siquiera su llamado es pastoral. O misionero, evangelista, profeta, apóstol. Muchos pueden tener ese título. Pero el llamado te lo da Dios en tu corazón. Y se ve manifestado a través de nuestras obras. O sea, si tú tienes ese llamado y vas por aquella persona invisible y hace Dios a través de ti que se vuelva a la iglesia o que venga a la iglesia, que venga a su camino, entonces tú estás manifestando lo que Dios te llamó a hacer. ¿Sí me explico? Sí. Así es el llamado. Si tú tienes un llamado misionero, bueno, el llamado misionero es muy diferente a un evangelista. Bueno, es casi parecido al evangelista porque tienes que evangelizar, pero tú ya construyes una misión. Y todos somos un equipo en eso, o sea, tanto los que son misioneros y evangelistas, y los que Dios les pone en su corazón a hacerlo, aunque no tengan ahora sí que un llamado, pero Dios te lo puso en tu corazón ir a ayudar a alguien, que siempre pasa. Pero es un equipo, todos conformamos un equipo, o sea, de ahora sí de Es que ayudar. somos un mismo cuerpo en Cristo, dice la Amén. palabra. Sí. Entonces, ahí es donde, pero pues ya la gente no piensa así, los hermanos y no piensa así. La gente no piensa así. Es como, ¿cómo vas a ser tú más que yo? ¿Cómo vas a traer tú más gente que yo si yo tengo más años que tú? A mí me pasó eso.
que yo iba a predicar a las calles y traía a la gente de la calle y de repente, pero ¿por qué? Por ¿No no, estás orando? ¿Por qué? por ¿Por el qué? título, ¿no? Es por el título, de que yo soy más que tú, por el título. De hecho, hubo una situación donde cuando me dieron bueno, me autorizaron ese ministerio del sentido de la cruz. Bueno, más bien de ir a predicar a las calles, hacer cultos de barrio, de mi pastor que teníamos. Este, no porque nosotros nos alejamos, pasó una situación donde ese pastor pues se alejó. Y en el momento que se alejó al otro día, los líderes, los ministros, dijeron, ¿sabes qué? Ya deja de ser cultos de barrio, las cosas van a cambiar. Ah, caray, pero ¿por qué? Pues si voy por la gente allá en la calle, ¿por qué no? No se va a hacer. Pero yo lo seguía haciendo. No por Se, desobediencia, sino porque es algo que Dios me llamó a hacer. cuando se Y les yo peleé olvida, por eso. cuando se les olvida que Dios usa al que le plazca, A si que él sea quiere. hasta más vil, como les dice, hasta el más vil puede usar Dios. Él lo dice, que él eligió de lo más vil y menospreciado para avergonzar a los sabios. Ujú. Entonces, te quedas, ¿dónde está la empatía? ¿O Sí. dónde está ahora sí que el sentido común de un cristiano, que es ayudar al prójimo? De qué bueno, ¿verdad? Entonces, es como que, pues estás trabajando, pues que pues ve, ¿Para qué voy a hacer piedra de ajá, ve, tropiezo? tráete a la gente, tráetela, no por números, sino porque una de las cosas que yo le dije a Dios, a ver, ¿de qué se trata este ministerio? El sentido de la cruz. O sea, dime de qué es, porque yo puedo hablar muchas cosas, pero ¿qué sentido tiene? Vaya la palabra. El propósito. ¿Qué propósito tiene el sentido de la cruz, este ministerio? Entonces, lo que me dijo el Espíritu Santo fue de salvar al perdido, Sacarlo de la sacarlo de la negación y llevarlo a la vida eterna, Amén. a la salvación eterna. Ese es el Entonces, sentido. ahí ya yo tengo ese sentido. ¿Cuál es el sentido de la cruz para mí? Entonces, la gente y hermanos que no quieren trabajar, pues tampoco sean piedra de tropiezo, porque hay gente que son invisibles y necesitan a alguien lleno de la presencia de Dios para ir a sacar a esa gente. Y esto nos ha costado mucho para la gloria de No hay que Dios. ser piedra de tropiezo, gente. Eso sí es bien importante porque también al retener a alguien te está reteniendo a sí mismo. Lo que tú persigues, eso viene para atrás. Sí. Entonces, hubo muchas situaciones donde no querían que yo predicara, que yo no fuera, pero ahí va, hay gente que sacamos de las calles para la gloria de Dios y están yendo a esa iglesia y pues no les veo el push va, porque ahora sí que tristemente cuenta mucho también los números hoy en día, más que cuidar la salvación de la gente. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hace un verdadero Es mejor uno bien convertido ajá, a miles y no bien convertidos? y ¿va? con su corazón al otro lado. Entonces, el trabajo que tenemos que hacer es sacar a esa gente invisible de las calles. Y no es fácil, no es nada fácil hacerlo. Por eso Dios llama y constituyó a pastores, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas. ¿Para qué? Para que cada quien haga su trabajo, su labor. Entonces, hubo una historia en el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 47 en adelante, que habla del ciego Bartimeo, que ese hombre era ciego y era rechazado por la gente, era rechazado por la humanidad, era despreciado por la gente. Entonces escuchó que venía Jesús y él pidió misericordia. Y cuando él pedía misericordia, la gente le gritaba que se callara. ¿Cuánta gente nos hemos encontrado en la calle pidiendo ayuda, pidiendo misericordia? Y muchas veces por ir en el carro o ir por nuestras cosas, es como que no tengo, o no puedo, o hazte para allá. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Y Todo el hacerlo, mundo lo hemos hecho. ajá, y hacerlo de corazón también. Y, pues sí, lo tenemos que hacer de corazón cuando ayudamos. Y cuántas veces hemos hecho eso sin pensar que ese hombre está pasando lo peor, porque está en la calle, vive en la calle, no tiene que comer, no tiene que beber, no tiene que vestir, no tiene nada que hacer ya en este mundo, en su mentalidad. Sí. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? No. Más lo volvemos invisible, más lo rechazamos. O la típica, ¿no? Haces como que no lo ves y vas en el carro. Ajá. Y te pones a hacer otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? No hay empatía, no, o sea, no la hay. Y Jesús dijo que él no venía a que le sirvieran, sino venía a servir. Sí. Entonces,
cuando nosotros nos enfocamos a servir a Dios, pues sí se van a levantar muchos Tobías. Los Tobías fueron los que se levantaron en contra de Nehemías cuando iba a restaurar el pueblo de Israel. Él por Mm, hacer la voluntad de Dios y por hacer algo para Dios, Tobías y otro personaje, no recuerdo el nombre ahorita, un egipcio, estaban obstruyendo y queriendo obstruir el trabajo de Nehemías. Entonces así hay gente hoy en día también que quieren obstruir el trabajo de Dios para los hombres de Dios, que quieren hacer algo para él. O sea, ir a agarrar a la gente invisible no es para cualquiera. No es para cualquiera ir a sacar a alguien de las calles. Y en este pasaje bíblico dice que este hombre pidió misericordia, la gente lo insultó, lo humilló, lo despreció, pero este hombre ciego se tomó tanto valor que arriesgó su vida para obtener su milagro, porque bajo la ley el pueblo tenía el derecho de matarlo, porque era maldito, porque era ciego. Entonces imagínate siendo ciego y luego sintiendo que había alguien que tenía el poder para sanarlo, pero si él se acercaba, podía morir. Entonces él tomó una decisión, dijo, o me muero ya de una vez, o obtengo el milagro. Entonces él volvió a gritar por tercera vez, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él gritó a tal grado que Jesús volteó y dijo, tráiganlo. Volteó y dijo, tráiganlo. Y cuando estaba Bartimeo, imagínate ese ciego. No se sabe si de nacimiento o tantos años. Uno dicen que de nacimiento, otro que tenía mucho tiempo ciego. Pero imagínense, ese ciego con ese temblor de que esa misma gente que lo rechazó lo estaba levantando para dirigirlo a Jesús. Imagínense ese temor de que a lo mejor lo iban a matar o a lo mejor iba a recibir el milagro. O sea, tuvo que tener ese valor. Por eso hay gente que cuando se entrega a Cristo, que va a la iglesia, que se entrega a Dios, es de valientes, como dice la palabra. Porque no cualquiera va a ir a la iglesia. O sea, hay gente que tiene dinero y que ya tu vida está bien, que Dios te bendiga. Pero Dios necesita a alguien que esté necesitado de él. Entonces le dijo Jesús, ¿qué quieres que te haga? Le dijo, quiero recobrar la vista. Entonces a lo mejor sí veía en un tiempo atrás, porque dijo que quería ver, quería que recobrar la vista. Hay una controversia ahí, pero aquí el punto es el milagro que él pidió y el riesgo que tomó para tener ese milagro. No sabía qué persona era que iba caminando, solo escuchó y sintió y tuvo que adquirir esa fe. Entonces, hoy en día eso es lo que tenemos que hacer, decirle a la gente qué quieres que Dios haga por ti, qué necesitas. Ven, hay un Dios que te ama, hay un Cristo que te ama, hay alguien que dio la vida por ti para que tú salgas de esa situación. Por eso hoy los hombres invisibles necesitan a alguien lleno del Espíritu Santo para sacarlo de las calles. Hoy es necesario sacar a esa gente de las calles. Es predicar, ir, evangelizar, orar, para que Dios sea el que se manifieste. también de otro hombre invisible que, que quiero comentar también, que hay muchos, es de Josué. No es de la Biblia, un muchacho que conocimos, Sí. un muchacho que conocimos, Josué. O Cuéntale a sea, la gente quién es. él es un Por, hijo pródigo que lo conocimos, que vino aquí a nuestra casa, pero él fue muy dañado por la iglesia, por la gente de la iglesia, por personas que no tienen un sentido común espiritual, por personas que eh, se la dan de sabios, pero no son nada sabios porque sacan a la gente de la iglesia. Entonces, Josué es un muchacho que creció en el Evangelio, él y sus hermanas, pero desagradablemente pues se fueron al mundo. ¿Por qué? Por causa de las palabras de la gente. Entonces,
ahí es donde uno tiene que tener mucho cuidado de cómo dirigirse con las personas, cristianos. Eh, ¿Por qué? Porque hay una lucha espiritual, hay una lucha donde el diablo no duerme. No, espérame, amor, no, chécate un poquito, un poquito. Ah, con sí. Entonces, el diablo no duerme, pero tampoco Dios duerme. Porque mucho hijo pródigo, él es uno de ellos, uno de muchos que hemos conocido, que es hijo de evangelista, de pastores, y que creció en el evangelio, nació en el evangelio, y se nos hizo triste, ¿verdad? De saber que no quiere. Ama a Dios, pero ajá, no quiere. O sea, ama a Dios, pero no quiere tan golpeado que fue. Sí, por el hecho de los golpes y el desprecio, y el desprecio hasta de la misma gente de cristiana y no cristiana. Sí, y se dañó, y está dañado, y va a llegar su tiempo donde él va a recobrar otra vez. Y yo sé que muchos pueden decir de ay, porque no quiere, ay, por rebelde, la típica, ¿no? Ajá. Pero no nomás se trata de rebeldía, hay gente que está dañada. Sí, es que la gente te daña y a la gente no le interesa tu condición. Hay gente que te quiere ver bien, pero no mejor que ellos. Esa es la realidad. O sea, la gente, qué bueno que estás bien, me da gusto verte, sea lo cristiano o no, pero a la gente no le va a gustar nunca verte mejor que ellos, nunca en la vida. Por eso no debemos de agradar al hombre, sino a Dios. Nosotros agradamos a Dios y no al hombre. Y desagradablemente, pues a Josué le tocó ese proceso que va a llegar otra vez. Yo lo declaro en el nombre de Jesús, que va a llegar otra vez al camino de Dios. Por si miras este video. Por si miras este video, Josué, y te lo voy a mandar. Y salir del anonimato, un hombre invisible, es difícil, pero no imposible. Así como Bartimeo, hay muchos que salieron en la Biblia, y así como yo, hay muchos que también tienen sus testimonios, y eso es importante porque es un arma poderosa también para Dios. Tú has vivido experiencias, ya después le iremos contando a la gente, sí, ¿no? Que has vivido muchas experiencias también referentes también a eso, al rechazo, sí. La falta de empatía en las iglesias y también fuera de las iglesias, porque sí. Hay gente que también, si te ve en la iglesia, gente inconversa, que mira que otros están en la iglesia, los atacan en gacho. Sí, porque no tienen piedad. No tienen piedad, y más porque están endemoniados. De que cómo, si tú eras un fumador, o si tú eras un tal, o si tú eras un tomador, ¿cómo? Pero tienen derecho uno a salir adelante, tiene uno derecho a reivindicarse, tiene uno derecho a llegar a los pies de Dios, ¿por qué no creer? Sí, es que eso es algo que Dios dejó, que Él vino por todo el mundo, y no nos debe de importar, no nos debe de importar lo que diga la gente, y punto. Llegar a Dios de corazón y a Dios decir sí de verdad, porque también ahorita anda mucho de moda el ser cristiano. Sí, anda de moda ser cristiano y andar de ahí haciendo muchas cosas que no. Entonces, de eso hay que tener mucho cuidado, porque el Espíritu Santo no está en todo lugar. El Espíritu Santo de Dios, está la misericordia. La misericordia de Dios está en todo lugar, porque si no, no estuviéramos vivos. Esa es la misericordia. Pero no quiere decir que Dios está ahí. No quiere decir que Dios está ahí. Dios, el Espíritu Santo se puede alejar. Se puede retirar y puede volver. Dice la Biblia que no contristemos al Espíritu Santo. ¿O acaso crees que el Espíritu Santo estará feliz si nosotros hacemos el mal? Pues no. Va a estar triste y se va a alejar, obviamente. La misericordia fue lo que le dije a Josué. Dicen, y sea como sea, pues sí me va bien, y gracias a Dios, y así. Donde va, a casa que llega, porque a casa que llegan con cristianos. Sí. Entonces le digo, pues, y donde trabaja también. Ajá. No es que esté Dios ahí, y es la realidad, es que es la misericordia. Porque acaso, cuando tú agarras una cerveza o un cigarro o andas haciendo algo que no, ¿está Dios ahí? No, pues no está. Obviamente no está. Es la misericordia que nos sigue a todos. Entonces, estos puntos y se puede decir que enseñanza es para todos. Porque, primero, si tú eres una persona invisible, ve a Cristo.
vía Dios. Busca ayuda espiritual. O mándanos un mensaje para orar por ti y comunicarnos contigo. Y si eres un hijo pródigo también, mándame mensaje. Y oramos por ti, nos ponemos de acuerdo para orar por ti. Pero hoy es un día para que tú pienses lo que vas a hacer para Dios o para con Dios. Nosotros nos radicamos en Mexicali porque hay personas que nos ven de otras ciudades. Nosotros estamos en Mexicali, pero también por Zoom podemos hacer. Sí, estamos en Mexicali, Baja California, México, y nos pueden comunicar vía mensaje, nos ponemos de acuerdo por vía Zoom. O sea, ya la tecnología ya abarca a todo el mundo, ya no hay pretexto. Entonces, mi intención es que te lleves un consejo el día de hoy y que Dios te bendiga, que Dios te ayude, que Dios sea el que te dirija y que esta palabra penetre en tu corazón y que nunca, nunca, nunca quites de tu mente que Dios no te ama, sino que Dios te ama. Y Él es el único que importa porque Él fue el que dio su vida por ti y por mí. Así que esa es una palabra del sentido de la cruz. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y shalom.